Para entender por qué la orden de equipo de la Vuelta 20 en Barcelona fue diferente a las órdenes de equipo que Colapinto había recibido antes, hay que mirar los datos. No las sensaciones, no la radio, no el debate en redes sociales. Los datos de telemetría de los minutos previos a que Stuart Barlow diera la instrucción. En las vueltas 17, 18 y 19, antes de que llegara la orden, la diferencia de ritmo entre Gasly y Colapinto era real y verificable. Los tiempos sectoriales mostraban que el piloto francés estaba extrayendo más del compuesto duro en ese momento específico de la carrera. En el sector 2 del circuito de Barcelona-Cataluña, el más técnico, Gasly ganaba 3 o 4 décimas por vuelta sobre Colapinto. En el sector 3, la diferencia era menor, pero seguía siendo Gasly el más rápido. No era una diferencia enorme. Pero en el contexto de una carrera donde la zona de puntos estaba a apenas 2 posiciones de distancia, 3 o 4 décimas por vuelta durante varias vueltas es una diferencia que el muro de boxes no puede ignorar. Eso es lo que veía el muro de boxes de Alpine cuando tomó la decisión. No vio que Gasly estaba atrapado detrás de Colapinto por culpa del tráfico o de un error del piloto. Vio que Gasly tenía ritmo genuinamente superior en ese segmento de la carrera y que si seguía detrás de Colapinto iba a perder tiempo que no iba a poder recuperar después. El problema es que Colapinto, desde adentro del cockpit, no tenía acceso a esos datos en tiempo real. El piloto no ve los tiempos sectoriales de su compañero mientras corre. Lo que él siente es su propio auto, su propio ritmo, la distancia entre su difusor trasero y el morro del Alpine que tiene detrás. Y lo que Franco sentía en la vuelta 20 era que Gasly estaba a 1 o 2 segundos, no empujando fuerte, no dando señales claras de que iba a pasar en la siguiente curva. Esa diferencia de información es el núcleo de todo el episodio. Colapinto no estaba equivocado cuando dijo que Gasly no estaba empujando. Gasly efectivamente no estaba forzando el ritmo máximo porque sabía que con ese diferencial de tiempos sectoriales, la orden iba a llegar y no había necesidad de desgastar los neumáticos atacando. Pero desde afuera, sin los datos de telemetría que tenía el muro, parecía que Gasly estaba simplemente siguiendo sin presionar. Hay algo más que el análisis de tiempos sectoriales no captura completamente y que es fundamental para entender por qué Colapinto respondió como respondió. Además de la información de telemetría que el muro de boxes tenía y el piloto no, había un factor estratégico más amplio que tampoco era visible desde adentro del cockpit en la vuelta 20. Alpine sabía, con los datos de degradación proyectados, que la carrera iba a tener un final complicado para los autos de la zona media si no se gestionaba bien el ritmo. La degradación del compuesto duro en las condiciones de calor de Barcelona ese domingo era alta. Los modelos mostraban que si los dos Alpine no administraban bien los neumáticos en la segunda mitad de la carrera, podrían llegar a las últimas vueltas con compuestos que no daban más. Y en esas condiciones, perder posiciones era mucho más fácil que ganarlas. Gasly, con su experiencia de 7 años en la categoría, tenía un estilo de manejo que en condiciones de alta temperatura tiende a ser más cuidadoso con los neumáticos traseros. En cambio, Colapinto, que todavía está aprendiendo esa gestión en la Fórmula 1, había mostrado en vueltas anteriores de la carrera signos de mayor degradación en el tren trasero. Eso no es una crítica al piloto argentino. Es el tipo de diferencia que aparece entre un piloto de primer año completo y uno de séptima temporada, y que se corrige con el tiempo y la experiencia acumulada. El equipo quería a Gasly adelante no solo porque tenía mejor ritmo en ese momento. Quería a Gasly adelante porque proyectaba que la gestión del final de la carrera iba a ser mejor con el francés en una posición ofensiva que con él en una posición defensiva detrás de Colapinto. Y el final de la carrera confirmó esa proyección. Gasly gestionó bien los neumáticos en las últimas vueltas. Mantuvo el ritmo necesario para quedarse en posición cuando los abandonos de Antonelli y Leclerc reordenaron la tabla. Y el virtual safety car que llegó en el momento perfecto para él no habría sido igual de beneficioso si Gasly hubiera estado atascado detrás de Colapinto. El análisis técnico posterior confirmó que la decisión del equipo fue correcta. Con Gasly adelante, Alpine pudo gestionar mejor la estrategia final de la carrera. El resultado final, séptimo y octavo antes de la sanción a Colapinto, no habría sido el mismo si el equipo hubiera dejado que la situación siguiera como estaba en la vuelta 20. Y sin embargo, la ironía del momento persiste. Hülkenberg, el objetivo principal de toda la maniobra, entró a boxes y abandonó 2 vueltas después de que se concretara el intercambio. El auto al que querían que Gasly atacara desapareció antes de que pudiera atacarlo. Pero ese abandono era imprevisible en la vuelta 20. El equipo no sabía que Hülkenberg iba a parar. Y la decisión que tomaron con la información disponible en ese momento era la correcta desde un punto de vista estratégico, aunque las circunstancias cambiaran segundos después. Eso es lo que Colapinto entendió con el tiempo.
La diferencia entre la información que tenía él desde el cockpit y la información que tenía el muro de boxes no era de calidad. Era de cantidad y de perspectiva. El muro veía la carrera completa. Franco veía su propio auto y lo que pasaba a 3 metros a su alrededor. Las dos perspectivas son válidas. Pero en la toma de decisiones estratégicas, la perspectiva del muro tiene más elementos para trabajar. Y en el análisis post-carrera de Alpine, los datos de los tiempos sectoriales mostraron exactamente lo que el equipo había visto en tiempo real. Gasly era más rápido en ese tramo específico. La orden tenía fundamento. Y Colapinto, que había preguntado por qué no tenía esa información completa, había hecho lo correcto al preguntar y después había hecho lo correcto al aceptar. Lo que esta historia muestra no es que Alpine se equivocó ni que Colapinto se equivocó. Muestra que en la Fórmula 1 las decisiones se toman con información incompleta, en tiempo real, bajo presión máxima. Y que a veces las circunstancias cambian segundos después de que tomaste la decisión y hacen que parezca equivocada aunque no lo fuera en el momento. Esa es la naturaleza del deporte. Y aprender a vivir con esa naturaleza es parte de lo que convierte a un piloto joven en un piloto maduro. Colapinto lo entendió así después de la carrera. Gasly lo reconoció explícitamente cuando dijo que el virtual safety car y las circunstancias del final llegaron en el momento correcto para él. Y Briatore lo llamó cooperación y trabajo en equipo. Nadie estuvo mal. La Fórmula 1 solo fue la Fórmula 1. Y por otra parte, hay una pregunta que queda flotando después de analizar todo esto. Si la orden era correcta, si los datos la justificaban, si el resultado final confirmó que la estrategia del equipo era la adecuada, ¿por qué generó tanto debate? ¿Por qué la radio de Colapinto se hizo viral? ¿Por qué millones de personas reaccionaron como si hubiera sido un momento de injusticia cuando en realidad fue una decisión estratégica bien fundada? La respuesta tiene que ver con la diferencia entre la información que tiene la gente que mira una carrera y la que tiene el equipo que la gestiona. Quien ve la carrera desde afuera ve a Colapinto adelante de Gasly, ve que Gasly no está pegado al difusor del argentino, ve que la distancia entre los dos no parece urgente, y cuando la orden llega concluye que no tiene sentido. Esa lectura es completamente lógica desde afuera. Pero no tiene los tiempos sectoriales. No tiene los modelos de degradación. No tiene la proyección de los últimos 20 giros de la carrera. Los equipos de Fórmula 1 trabajan con capas de información que no son visibles desde afuera. Y cuando toman decisiones que desde afuera no tienen sentido inmediato, a veces es porque están trabajando con esas capas. No siempre. A veces los equipos se equivocan. Pero en el caso de la Vuelta 20 de Barcelona, los datos post-carrera dicen que no se equivocaron. Eso no quita el derecho de Colapinto a haber preguntado. Al contrario, un piloto que pregunta cuando no tiene la información completa es un piloto que está aprendiendo a funcionar en un equipo de Fórmula 1. La pregunta es parte del proceso. La aceptación después de la pregunta también es parte del proceso. Y la comprensión post-carrera de por qué la decisión era correcta es la parte más importante de todas. Porque esa comprensión es lo que evita que la misma situación genere el mismo conflicto la próxima vez que ocurra. Y por otra parte, hay cosas que la Fórmula 1 no había visto antes de Franco Colapinto. Una de ellas es lo que pasó este fin de semana en las tribunas del Circuit de Barcelona-Cataluña. Cientos de argentinos viajaron miles de kilómetros para estar ahí. Para verlo. Para gritarle el nombre. Para que sepa, en medio de esa vorágine de ingenieros y estrategas y telemetría, que del otro lado de las vallas hay gente que lo quiere de verdad. Lo impactante no es que haya fanáticos argentinos en una carrera de Fórmula 1. Lo impactante es la intensidad. La cantidad de banderas celestes y blancas que aparecieron en el paddock desde el jueves. Los grupos de personas esperando horas con remeras de Colapinto, con carteles escritos a mano, con el número 43 pintado en la cara. Ese fervor que en Argentina es natural, casi instintivo, pero que en el contexto de la Fórmula 1 resulta completamente fuera de escala. Y Colapinto lo sabe. Cuando pasa frente a esa gente y escucha ese griterío, algo cambia en su cara. No es la cara del piloto que está en modo trabajo, calculando tiempos y pensando en setups. Es la cara de un pibe de 23 años que entiende exactamente lo que representa para toda esa gente. Que entiende que muchos de ellos no tienen plata de sobra y aún así cruzaron el Atlántico. Que entiende que lo están mirando como a un héroe, y que eso es un peso enorme y un combustible extraordinario al mismo tiempo. Las imágenes de Franco firmando autógrafos en Barcelona se viralizaron en minutos. Camisetas, gorras, fotos, banderas. Firmas una tras otra, sin apuro, mirando a los ojos,
diciendo 2 palabras a cada persona. Eso no lo hace un piloto que está cumpliendo con una obligación. Eso lo hace alguien que genuinamente conecta con su gente. Este fin de semana, el contexto es especial también por el Mundial de Fútbol. El certamen arrancó en México, y en Barcelona hay una mezcla de atmósferas que no se da todos los días. La selección argentina va a debutar en los próximos días, y el paddock entero sintió eso. Colapinto llegó al Media Day con una camiseta especial de la albiceleste. Una edición diseñada para el Mundial, celeste y blanca, con detalles que hacen referencia directa al torneo. La escena fue inevitable. Pierre Gasly y Franco Colapinto pateando un arco improvisado en uno de los accesos al paddock, con Alpine grabando todo para sus redes. Gasly, con su historia particular contra Argentina en Qatar 2022, aceptando el desafío deportivo con una sonrisa. Y cuando Colapinto metió el gol, gritó. Levantó los brazos, corrió unos pasos, y la imagen fue exactamente la que todos querían ver. Un piloto de Fórmula 1, con la camiseta de su selección, en el paddock de Barcelona, a días de que su país defienda el título mundial. La carga emocional de esa escena para un argentino es difícil de explicarle a alguien que no lo es. Pero la Fórmula 1 también pone los pies en la tierra. El viernes de prácticas fue duro. El auto de Alpine no rindió como se esperaba. Las temperaturas en Barcelona son altas, el grip de la pista estuvo bajo durante todo el día, y Colapinto terminó 10º en la primera sesión y 15º en la segunda. El propio Franco fue brutalmente honesto en su declaración post-práctica. Fue el peor viernes de la temporada. El auto estaba inmanejable en ciertas condiciones. 4 o 5 segundos más lento que los de punta en ritmo de carrera. Esa honestidad es parte de lo que hace a Colapinto diferente. No busca excusas, no esconde los problemas detrás de frases diplomáticas. Dice lo que siente, lo que vivió, lo que no funcionó. Y eso, paradójicamente, genera aún más confianza en la gente que lo sigue. Esos argentinos en las tribunas no están ahí porque Colapinto gane carreras todos los domingos. Están porque Franco les da algo que la Fórmula 1 pocas veces regala: autenticidad. Un piloto que habla como habla, que siente como siente, y que cuando ve las banderas de su país en una tribuna española no puede evitar que algo se le mueva adentro. El sábado llega la clasificación. El domingo, la carrera. Y en las tribunas de Barcelona, va a haber varios cientos de personas que cruzaron el mundo para estar ahí. Que no se van a ir a casa sin verlo pelear. Y por otra parte, Flavio Briatore habló. Y cuando Briatore habla en la Fórmula 1, el paddock entero presta atención. No porque siempre diga lo que uno quiere escuchar, sino porque rara vez dice algo sin tener una razón para decirlo. El hombre que resucitó Renault, que construyó imperios en el pit lane, que volvió a Alpine como asesor ejecutivo con más poder real del que muchos directores técnicos han tenido en sus vidas, abrió la boca sobre Franco Colapinto. Y lo que dijo no fue lo que muchos esperaban. Para entender el peso de sus palabras, hay que entender qué significa Briatore dentro de Alpine. No es un consultor más. Es el hombre que tiene la última palabra sobre decisiones estratégicas. El que habla directamente con los patrocinadores. El que define el perfil que el equipo quiere proyectar. Y cuando alguien con ese nivel de poder habla públicamente de un piloto, hay un mensaje detrás. La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene una particularidad que no mucha gente recuerda. Antes de ser piloto titular de Alpine en 2026, Colapinto pasó por Williams. Llegó en la segunda mitad de la temporada 2024 como reemplazo de un piloto lesionado, corrió 14 grandes premios, sumó puntos en varios de ellos, y demostró en tiempo real que pertenecía a la categoría. Pero Williams no tenía un asiento libre para 2025. Y Alpine, que sí lo tenía, tomó la decisión de apostar por él. Esa apuesta no fue unánime dentro del paddock. Había voces que preferían dar ese lugar a pilotos con más experiencia en la categoría. Briatore fue uno de los que defendió la decisión de traer a Colapinto. Y desde entonces, ha seguido de cerca cada fin de semana, cada resultado, cada declaración. Lo que Briatore señaló en sus últimas declaraciones tiene que ver con el camino de largo plazo. No habló de resultados inmediatos. No habló de si Colapinto va a estar en los puntos este domingo en Barcelona. Habló de proceso, de construcción,
de lo que se construye cuando un piloto joven tiene el entorno correcto. Y la conclusión implícita es que ese entorno, dentro de Alpine, existe. Este es el tipo de respaldo que un piloto de 23 años en su primera temporada completa necesita. No los aplausos fáciles cuando las cosas salen bien. El apoyo real cuando el viernes fue el peor de la temporada, cuando el alerón no llegó, cuando el auto estuvo a años luz de los de punta. Eso es lo que Briatore transmitió. Y Alpine, como equipo, está construyendo algo diferente a lo que construyó en el pasado reciente. Durante años, la escudería tuvo la reputación de ser un lugar donde los pilotos no duraban, donde las decisiones internas eran más importantes que los resultados en pista, donde los equipos de ingeniería y los pilotos no siempre trabajaban en la misma dirección. Eso cambió, y la relación que Colapinto tiene con el equipo es parte de ese cambio. El vídeo del tour técnico que Franco hizo con Gasly por las zonas de trabajo de Alpine dice mucho de esa nueva cultura. Dos pilotos que se interesan genuinamente por entender el auto, que hablan con los ingenieros, que forman parte del proceso de desarrollo. Eso no existía en el Alpine de hace 3 años. Para Colapinto, el respaldo de Briatore tiene un efecto práctico inmediato, la seguridad de saber que tiene tiempo. Tiempo para desarrollarse, para aprender, para cometer errores y corregirlos. Esa seguridad cambia la manera en que un piloto joven corre. No con el miedo de que un viernes malo puede costarle el asiento, sino con la libertad de atacar, de arriesgar, de probar cosas en pista. Y eso se ve en la pista. En Barcelona, con el peor auto de la temporada, Colapinto atacó. Pidió cambios agresivos. Fue honesto sobre los problemas. No se escondió. Esa actitud tiene nombre. Es la actitud de un piloto que sabe que el equipo está de su lado. El futuro de Colapinto en Alpine parece sólido. Briatore habló, y lo que dijo apunta en una sola dirección. Pero antes de pensar en el futuro, hay un presente que atender. El sábado llega la clasificación en Barcelona, y Franco necesita encontrar ese auto que el viernes no apareció. La historia sigue escribiéndose. Y por otra parte... Por eso, con Renault. Uy, mira Gasly. Enojadísimo, ¿no? Ah, perdón. Con Jordan, tenía razón. Me acordaba del amarillo, pero podía ser que... Claro. No, pero porque te acuerdas que también me confundí ahí porque el Renault tenía un poco de amarillo, pero me acuerdo que el auto era totalmente amarillo. Estuve allí cuando celebró Jordan la Cosworth, victoria. efectivamente. Bueno, Jordan Cosworth, bueno, eso pasó, ¿eh? Kimi terminó segundo, en definitiva, Kimi Raikkonen con el McLaren, que había sido dado como ganador. Y después, tercero Fernando Alonso con el Renault. Fernando. El Gran Premio de Mónaco 2026 fue tan absurdo, tan descontrolado, que pasó algo que casi nunca se ve en la Fórmula 1. Hubo más penalización